amplio, se da inicio a la cuarta sesión virtual ordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Para esta sesión se han recibido la licencia de la presidenta de la comisión, la congresista Isabel Cortés, la cual está en Rusia como veedora de las elecciones de este país. Se le recuerda, compañeros congresistas, desactivar sus micrófonos cuando no están interviniendo a fin de evitar el acople de sonidos que afecten el audio de la sesión. Los micrófonos solo se activarán al momento de las intervenciones y votaciones. A continuación procederemos al desarrollo del acta. Como primer punto tenemos la aprobación del acta de la sesión del pasado martes 7 de septiembre, la cual ya fue enviada a cada uno de ustedes a sus correos. Señores congresistas, el técnico solicite el voto. Sí, presidente. Congresista Juan Burgos. Aprobado. Burgos, a favor. Congresista Bernardo Quito. Congresista Bernardo Quito. Aprobado. Quito, a favor. Congresista María Antonita Agüero. A favor. Agüero, a favor. Congresista Jorge Marticolena. Congresista Marticolena. Congresista Tania Ramírez. A favor. Ramírez, a favor. Congresista Cruz María Zeta. A favor. Zeta, a favor. Congresista Luis Aragón. A favor. Aragón, a favor. Congresista Juan Carlos Mori. A favor. Mori, a favor. Congresista Adriana Tudela. A favor. Tudela, a favor. Congresista Siri Bazán. A favor. Bazán, a favor. Congresista Cueto. A favor. Cueto, a favor. Presidente, el acta de la tercera sesión ordinaria ha sido aprobado por unanimidad de los congresistas presentes en la plataforma. Bueno, en este momento de acuerdo a la relación de documentos ingresados a la comisión, vamos a pasar a la parte de los informes. Voy a pedir a los señores congresistas si tienen algún informe que tenga que ver con esta comisión. Previa identificación para efectos del acta de la sesión, se conceda la palabra al congresista que lo solicite. Presidente, un informe. La palabra, sí. Sí. Se ha presentado el oficio número 056-2021, donde se está solicitando para que sea atendida en la sesión de la Comisión de Trabajo la participación del Sindicato de Obreros Mineros de Shugan Hierro Perú y anexo, a fin de que expongan su problemática de los internamientos de trabajadores por parte de la empresa minera Shugan Perú, sociedad anónima, ¿no? Y también trabajar la situación laboral general y la atención recibida por los deudores de los trabajadores fallecidos por COVID-19. Gracias. Ya. Estamos tomando nota para que Estamos tomando nota para que sea considerada en las agendas, en la agenda de la siguiente reunión.
Congresista Adriana Tudela. ¿Había levantado la mano? Yo había levantado también la mano, presidente, si me lo permite, o en todo caso, si la congresista Tudela también. Sí, había visto primero a la congresista Adriana Tudela y después la congresista Sigrid Bazán, por favor. Perfecto. Ya, muchas gracias, presidente. Tengo un pedido, en realidad quiero reiterar un pedido que hice en la segunda sesión ordinaria, pero que no fue consignado de manera muy precisa en el acta. Yo solicité que para poder enriquecer el debate respecto a el proyecto de ley que busca generar derechos laborales para los aplicativos, se invite a expertos en derecho competencia, y hablé específicamente del señor Ivo Gagliuffi, del señor Gustavo Rodríguez García, del señor Alfredo Lindley Russo, del señor Julio Lozano, del señor Alfredo Bullard y del señor Jaime Dupuy. Y lo que solicité es que se les curse invitaciones a cada uno de ellos para poder escuchar sus opiniones respecto al proyecto de ley. Así que me gustaría que por favor la comisión envíe esas invitaciones para que en el marco del debate respecto a este proyecto podamos escuchar sus opiniones. Gracias. Anotado, congresista Adriana Tudela. La congresista Sigrid Bazán. Gracias, presidente. Solamente quería mencionar esto antes de mi exposición hoy, pero aprovecho los informes para mencionarlo. El día 18 de agosto se inició la huelga del Sindicato Nacional de Trabajadores Obreros de Gloria, del SINATOC, en las plantas industriales tanto de Arequipa, de Cajamarca, de Virú, como la de Huachipa. Y es una huelga general, por lo que se supone deberían cesar todas las actividades con excepción de los servicios mínimos. Sin embargo, presidente, el informe va aquí. El sindicato está denunciando prácticas de esquirolaje por parte de la empresa como un intento de boicotear la huelga y restarle eficacia. Teniendo en cuenta, además, esto es importante decirlo porque es una de las pocas huelgas, si no la única en muchos años, que ha sido declarada procedente por el propio Ministerio de Trabajo. A pesar de ello... Buenas tardes. A pesar de ello, la empresa niega respetar este fallo o esta resolución del Ministerio de Trabajo y continúa reemplazando a los trabajadores huelguistas por personal para esos puestos. Entonces, evidentemente, la denuncia de los trabajadores organizados es frente a la inacción de SUNAFIL, que no ha hecho absolutamente nada. Hoy han mandado una carta a SUNAFIL solicitando una inspección de trabajo que verifique la vulneración del derecho a huelga. Nosotros hemos acompañado esta carta ya hace unos días con un oficio hacia la SUNAFIL, y lo que vamos a pedir en todo caso, presidente, es que el superintendente pueda poner cartas en el asunto, así que desde mi despacho voy adelantando que vamos a enviar un oficio a la Comisión de Trabajo, en este caso a la mesa directiva, para que se solicite, pueda citarse al superintendente de la SUNAFIL de manera urgente para que dé sus informes con respecto a esta situación de los trabajadores de Gloria. Ese sería mi informe. Está programado invitar al superintendente. Sí, está programado invitar al superintendente de SUNAFIL. ¿Tenemos fecha, presidente? Disculpe, ¿esto lo está informando con fecha o solamente para tenerlo en consideración y saber si mandaron o no la carta? Sí, le vamos a comunicar a usted, congresista Bazán. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, vamos a pasar a la sesión de pedidos. Señor presidente, también, disculpe, también pedí la palabra. No sé si por favor me podría otorgar el permiso. Sí, congresista. Tiene todo. Estamos atentos a escucharlo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, por su intermedio solicito que la próxima sesión se invite al señor Juan Carlos Requejo Alemán, jefe de SUNAFIL, para que asista a esta comisión y nos informe sobre las acciones de fiscalización realizadas por su institución para garantizar el cumplimiento de los derechos y beneficios laborales de los colaboradores de las universidades no licenciadas. En pedidos, por favor. Gracias. Específicamente su pedido es en torno a las universidades no licenciadas. SUNAFIL, ¿no? Ya. Sí, es jefe de la SUNAFIL, el señor Juan Carlos Requejo Alemán. Juan Carlos Requejo. Vamos a hacerle pues llegar el oficio, señor Juan Carlos Requejo, la invitación para que informe a la Comisión de Trabajo.
Bien, dentro del orden del día, ¿hay Señor algún presidente. ¿hay algún otro pedido, un informe, señores congresistas? Señor presidente, si me Sí, permite. sí, congresista Martín Corena, sí. Ya, mire, bueno, yo en una reunión anterior hice mención sobre el trabajo que se ha venido haciendo con respecto a los obreros de la minera Chogán y también del sindicato de empleados. Y yo hice un pedido, pero voy a resumir un poco un pequeño informe que se ha hecho. Mire, yo he venido trabajando a raíz de los problemas que se han generado en el distrito de Marcona con los trabajadores mineros, de la serie de denuncias que se hizo por incumplimiento de parte de la empresa Chogán. Y en esto nos hemos reunido con el ministro de Energía y Minas y también hemos invitado al funcionario de SUNAFIL a efectos de que informara del incumplimiento sobre algunas observaciones, inclusive sanciones que hizo SUNAFIL a la empresa Chogán por incumplimiento de la vulneración de los derechos de los trabajadores en Marcona. Entonces, a raíz de eso se ha empezado a coordinar, pero obviamente hoy día se ha empezado a manejar de manera distinta los problemas que tiene Marcona. Marcona tiene diversos problemas vinculantes y que obliga, digamos, a manejarlo de manera multisectorial, como al inicio se planteó. Y hoy día quiero aprovechar de lo que se ha venido haciendo con un pedido que complementa. Yo pedí en la reunión anterior que se invitara a los dirigentes de los mineros, del sindicato de obreros y también del sindicato de empleados a la comisión para que ellos pudieran de alguna manera dar a conocer todos los problemas que tienen y evitar, o sea, lo que hay que evitar es mayor convulsión social como los paros y la huelga, porque parece que ellos ya han programado un paro a raíz, digamos, de que sus problemas no están siendo manejados con la seriedad que requieren en el momento. Por esa razón, yo reitero el pedido del trabajo que se ha venido realizando para que los dirigentes de los obreros de la minera Chogán y el sindicato de empleados de la Chogán sean invitados en una próxima reunión. Aún más, yo podría solicitar, si se pudiera, realizar una reunión descentralizada de la Comisión de Trabajo en Marcona, a efectos de que realmente la población y los trabajadores vean, digamos, que hay una preocupación por el tema de Marcona. Ya ha habido anteriormente, y eso complemento, ha habido una comisión del Congreso anterior que ha ido en el tema laboral de los derechos vulnerados de los trabajadores por la muerte de más de 25 obreros mineros, que fue una comisión del Congreso. Y absolutamente esa comisión no ha emitido ningún informe con respecto al trabajo que ha realizado, en el supuesto que haya habido un trabajo. Entonces, por esa razón, complemento esa parte con una posibilidad de que se pudiera hacer una reunión descentralizada en Marcona, señor presidente. Es lo que quería agregar. Gracias. Muchas gracias, congresista Martín Corena. Ya había un pedido ya Buenas de... tardes. Buenas tardes, Sí. congresista Herrera presente. Acabo de ingresar porque estoy en dos comisiones, se me cruza educación y descentralización a la misma hora. Ya. Buenas tardes. Vamos a dar la encuesta en cuenta con el secretario técnico para que le tome su asistencia. Entonces, ¿para cuándo estaría presentando, sugeriría congresista Martín Corena la reunión descentralizada? Lo dejo a criterio de la comisión, señor presidente. Ya, vamos a tomarlo en cuenta. Ya, gracias. Gracias. Dentro de la orden del día, bueno, hoy día vamos a tener la presentación y sustentación de los proyectos de ley 008-2021, 018-2021 y 086-2021 por parte de los congresistas autores. Y en esta orden de secuencia comenzaremos con el proyecto ley 008-2021 que propone derogar el decreto de urgencia 038-2020 que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados por el COVID-19. La congresista Sigrid Bazán, autora de este proyecto, tiene 10 a 15 minutos para sustentarlo. Adelante, congresista. Sí, presidente, si me da el permiso para poder, en todo caso, compartir las diapositivas. Sí, le damos el permiso, el secretario técnico le dará... Sí, congresista, ya está habilitada para poder
compartir. A ver. Ustedes me dicen si se puede ver, ¿sí? ¿Se ve? No, ahora sí. Se ve, congresista. Se ve. Sí se ve. Sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces voy a empezar. Le agradezco, presidente, el pase. Y bueno, como bien se ha presentado, este es el proyecto de ley número 008-2021 y es el proyecto de ley que deroga el decreto de urgencia número 038-2020. Vamos a hablar rápidamente y voy a exponer rápidamente qué plantea este proyecto de ley que hemos gestado desde mi despacho. La idea con esta norma es que se busque finalmente eliminar la figura de la suspensión perfecta express creada con motivo de la pandemia por COVID-19, la cual faculta a los empleadores a suspender a su personal con tan solo una declaración jurada presentada al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En ese sentido, y de igual manera, quedarían también derogadas otras disposiciones relativas al trámite y a las medidas compensatorias para el personal suspendido, así como otras disposiciones que ya han cumplido su finalidad y cuya derogatoria en realidad no generaría ningún efecto en concreto. Ahí está, ahora está en pantalla completa. ¿Por qué derogar el decreto de urgencia 038-2020? ¿Cuáles son las razones que hemos encontrado justifican esta derogatoria? Primero, el enorme perjuicio causado a los trabajadores, quienes se han visto privados de sus labores y de la percepción de sus salarios por un periodo prolongado. ¿A qué me refiero con prolongado? Aquí hemos recabado además testimonios de manera presencial de trabajadores que han sido suspendidos por más de un año. Estamos hablando del caso concreto de, por ejemplo, trabajadores del Club Regatas, trabajadores de la TAM, trabajadores de Ranza, una empresa que pertenece al Grupo Romero, trabajadores de la empresa Ideas Textiles, Racionalización Empresarial, que es una empresa que pertenece al Grupo Gloria, entre otros. Además, en segundo lugar, como razones que justifican esta derogatoria, está el uso indiscriminado y abusivo de las medidas por parte de empresas que incluso llegaron a recibir ayudas económicas por parte del Estado peruano como Reactiva Perú. Y en tercer lugar, una justificación es evidentemente buscar parar el abuso, ¿no? El uso y el abuso, si se quiere, de la suspensión como un despido disfrazado, ¿no? Hay un sociólogo que además es PhD en relaciones laborales por la Universidad de Cornell, ¿no? O de Cornell, perdón, que se llama Omar Manqui y que él escribe un artículo que se llama La Tercera Ola y se refiere básicamente a una nueva ola de despidos de dirigentes sindicales que comenzó en abril de 2020 en el contexto de la crisis sanitaria y económica, en donde grandes compañías han aprovechado mecanismos dispuestos por el Estado para deshacerse de nuevo de los dirigentes más incómodos, ¿no? Luego, ¿el proyecto de ley afectará o no afectará a las empresas? Esta es otra consideración que hemos tenido. La respuesta es muy sencilla, la respuesta es no. Las empresas que afrontan una crisis económica real o por motivos de fuerza mayor sí pueden hacer uso de la suspensión perfecta, pero de aquella regulada en el régimen general, en la 728. En la siguiente diapositiva les voy a explicar un poco y voy a explicarle al público que nos ve un poco también cuáles son estas diferencias, pero sí hay mecanismos por los cuales las empresas que afronten una crisis van a poder hacer uso de este tipo de figuras. Pero lo que buscamos evitar es que el procedimiento express, así lo hemos denominado, es decir, el procedimiento de este DU 038, sea utilizado específicamente para suspender trabajadores sindicalizados principalmente, trabajadores incómodos para las empresas. Aquí me permito dar el dato que el mismo portal de Ojo Público publica, en donde identifica a 5.013 empresas que recibieron créditos de Reactiva por un total de 3.584 millones de soles y suspendieron a 142.976 empleados. El 74% de estos trabajadores laboraba en 817 grandes compañías. Ahí tenemos algunos ejemplos como Stracon S.A., una contratista de los principales proyectos mineros del país, o la constructora de servicios mineros IESA.A, o Sociedad Anónima. Ahora, aquí va la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la suspensión perfecta o la figura de suspensión perfecta contemplada en el régimen 728, ¿no? En la ley, versus la suspensión perfecta express o aquella que está en el decreto de urgencia 038-2020, ¿no? En ambos casos, como ustedes comprenderán, se llama igual,
se suspende la relación de trabajo, ¿no? Se deja de pagar los salarios a los trabajadores y ellos dejan de prestar servicios. Básicamente, las condiciones de la suspensión perfecta en la 728, que se llama suspensión perfecta por caso fortuito y fuerza mayor, son por estas dos causales. Por un hecho proveniente de la naturaleza, pongamos un ejemplo, un terremoto, un desastre natural, etcétera, o por fuerza mayor, un hecho proveniente del ser humano, ¿no? Alguna prohibición específica, una guerra, etcétera. En el caso de la suspensión perfecta del DU, es la imposibilidad de trabajo remoto o de licencia con goce de haber sujeta a compensación por dos posibilidades: la naturaleza de las actividades o la afectación económica de la empresa. El empleador, y esto sí está expresamente puesto, debe agotar la posibilidad de implementar cualquier otra alternativa y debe comunicarlo previamente a los trabajadores afectados a sus representantes. Si bien esto está explícito en el DU, no necesariamente se ha cumplido. La aplicación es igual, ¿no? Es inmediata con fiscalización posterior en ambos casos. Pero aquí entra a tallar la diferencia sustancial entre la suspensión perfecta que rige, que nosotros no hemos tocado, no hemos señalado, la de la 728, y la suspensión perfecta que queremos derogar. ¿En qué? En el plazo y en el procedimiento. En el caso de la suspensión perfecta de la 728, el plazo está por máximo 90 días. En el plazo de la suspensión perfecta express de este decreto de urgencia, el plazo está hasta 30 días después de terminada la emergencia sanitaria. ¿Hasta cuándo va a durar la emergencia sanitaria? Bueno, hasta ahora, aunque se ha ido prorrogando, podría ser que se prorrogue nuevamente, pero hasta ahora duraría hasta abril del 2022, porque la emergencia sanitaria tiene una vigencia hasta marzo del 2022. Como son 30 días después, ese es el plazo, ¿no? Es distinta a la suspensión de la 728. Y la otra diferencia está en el procedimiento, porque en el caso de la suspensión perfecta por caso fortuito y fuerza mayor, es decir, la de la 728, verificas una FIL en 6 días y luego tiene que pronunciarse el Ministerio de Trabajo. Si no se pronuncia el Ministerio de Trabajo, la autoridad, no se entiende por aprobada, solo queda pendiente de verificación. Ahí el Ministerio de Trabajo juega ese papel. En el caso de la suspensión perfecta express, es decir, del decreto de urgencia 038, la SUNAFIL tiene 30 días para verificar y en una semana más se tiene que pronunciar el Ministerio de Trabajo. Pero aquí un detalle: si el Ministerio de Trabajo no se pronuncia, mientras que en la 728 queda pendiente y no se entiende como aprobada, en la suspensión perfecta del 038, si no se pronuncia, aplica un silencio administrativo positivo, es decir, procede. En cualquiera de estos dos casos, igual, el trabajador entra a suspensión perfecta inmediata y deja de percibir su sueldo, y eso ya es una afectación a sus derechos, a nuestro parecer. En la siguiente diapositiva ustedes van a encontrar información valiosa también para la justificación de este proyecto de ley. En tanto, nos preguntamos cuántos trabajadores fueron suspendidos por esta norma versus el número de trabajadores que están actualmente en suspensión, ¿no? Y ahí tenemos, según información del Ministerio de Trabajo, que con el decreto de urgencia 038 han sido suspendidos 304.167 trabajadores, siendo las empresas de más de 100 trabajadores las que han suspendido a la mayor cantidad de trabajadores, ¿no? Que son 147.598. Ahí lo tienen abajito también en ese recuadro negro, mientras que los trabajadores suspendidos en el mes de agosto del 2021 son 11.311. ¿Cuántas empresas han solicitado suspensión versus las empresas que actualmente tienen trabajadores en suspensión? Nuevamente vamos a ver el rango, ¿no es cierto?, desde que empezó el marco de este decreto de urgencia y la actualidad, agosto del 2021. Tienen en el lado izquierdo, en todo caso, del recuadro, empresas que han solicitado la suspensión de abril del 2020 a agosto del 2021, 32.544 empresas, toda esta es información del Ministerio de Trabajo, por supuesto, y a agosto del 2021, en agosto, en este mes, son 1.145 empresas que mantienen a trabajadores en suspensión perfecta. Entonces, así se observa claramente una disminución del número de empresas solicitantes de suspensión perfecta. En abril del 2020 hubo 15.265 solicitudes versus las 35 solicitudes registradas en agosto de este año. Esa información también la tienen en el recuadro de abajo. Ahora, a modo de conclusión, ¿tenemos una suspensión perfecta? La tenemos. ¿La estamos tocando? No. Esta existe en el régimen general, su procedimiento está regulado en el decreto legislativo número 728, hemos visto algunas de sus características en términos de plazos y procedimientos, y las empresas que lo requieran, ya sea por una situación económica crítica, ¿no?, o cualquier otro factor,
establecido, pueden acogerse a esta figura con todas las garantías y con todos los procedimientos regulados en la ley. Lo que nuestra propuesta en concreto busca es combatir precisamente el uso abusivo de esta figura. ¿Cómo se consolidó el uso abusivo de esta figura? A través de esta figura suspensión perfecta del DU 038, que le hemos denominado Express, permitiendo a las empresas que con solo esta declaración jurada suspendan a sus trabajadores, mientras que el Ministerio de Trabajo fiscaliza, ¿no es cierto?, en el periodo extenso de 30 días, ¿no? Esto claramente no nos ha parecido justo para los trabajadores y sus familias, algunos de los cuales han estado sin ingresos por más de un año, año y medio, como bien lo hemos comentado, con ejemplos y demás. Hemos sostenido estas reuniones con ellos y creemos que es hora de pensar en los trabajadores, pensar en las familias, pensar en el trabajo digno. Creo que ahí podría en todo caso concluir mi exposición, presidente, y por supuesto también abierta a recibir las preguntas de los congresistas que han atendido. Gracias. Bien, agradecemos a la congresista Sigrid Bazán por su exposición y bueno, si hay alguna participación de nuestros colegas congresistas, vamos a dar 2 minutos por cada intervención. La palabra, señor presidente. Ya, a ver. Congresista Ramírez, ¿no? Agüero. Agüero, a ver. Sí, señor presidente. Pues reiteramos las expresiones, términos y conceptos vertidos en anterior sesión con respecto a la irracionalidad e ilegalidad del decreto de urgencia 038. Irracional porque unas semanas antes de su promulgación se dictó el decreto legislativo 1455 del tristemente célebre programa Reactiva Perú, proporcionando a las empresas créditos con garantía del Estado para que puedan atender el pago de las planillas y para no interrumpir la cadena de pagos. Negocio redondo, pues los dueños de las empresas grandes y medianas tuvieron crédito barato, no lo usaron para el pago de planillas, recortaron sueldos y derechos y beneficios laborales, usaron la suspensión perfecta y dejaron en desempleo a decenas de miles de trabajadores. Ese perro muerto ha hecho que el Estado destine para el 2022 1.450 millones de soles para pagar esos créditos, tal como lo ha expuesto el ministro de Economía en la presentación del proyecto de presupuesto. La ilegalidad e irracionalidad del decreto de urgencia 038 lo voy a ilustrar con un ejemplo de mi tierra, Arequipa. El 2020 la empresa de cemento Yura hizo 2 suspensiones perfectas de casi todo su personal. Ese mismo año tuvo utilidades por más de 100.000 millones de soles y destinó 24 millones de soles para el pago de honorarios de sus directores, es decir, 6 millones de soles para cada director. Nunca debió de acogerse a la suspensión perfecta. Ejemplos como este abundan. Defender la vigencia del decreto de urgencia a estas alturas que está finalizando el año y cuando el PBI crece al 10% es realmente absurdo. Además, por sentido común y por elemental lógica jurídica, ante una emergencia se justifican medidas de emergencia, excepcionales y de duración limitada en el tiempo. Ese no es el caso del decreto de urgencia 038, que autoriza la suspensión perfecta de labores en forma indefinida, renovada cada 3 meses y que lleva 18 meses de estragos y padecimiento de los trabajadores y sus familias. El Congreso no puede ser cómplice de este atropello a los derechos y a la democracia. Muchísimas gracias, señor presidente. Ok. Bien, no hay otra intervención. Voy a darle pase al congresista Jaime Quito Sarmiento con el proyecto. Señor presidente, bueno, he pedido la palabra, por favor, no la señor, señor presidente, congresista Tania Ramírez. Una cuestión previa, el proyecto que tengo también que he presentado es sobre el mismo tema. Sugeriría que pueda exponerlo para que después los colegas congresistas puedan participar. Señor presidente,
Disculpe que interrumpa, pero pedí la palabra para el tema de la congresista Siri Bazán. Por favor, antes de pasar al tema del siguiente congresista. ¿Les parece que escuchemos al congresista Jaime Quito y después va a haber ronda de intervenciones para que sobre el mismo tema? Por favor. Perfecto. Gracias. ¿Ya? Congresista Quito tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Si me puede habilitar para compartir la pantalla. Secretario técnico. Sí, presidente, ya está habilitado el congresista Quito. Ya, muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor presidente, y saludar a todos los colegas congresistas. Bueno, hemos presentado este proyecto de ley, el 086-2021-CR, con el propósito también de plantear uno de los temas que ha afectado a los trabajadores y trabajadoras a lo largo de esta pandemia que aún todavía vivimos en nuestro país, y que creo que es importante resaltar y recalcar que no puede seguir siendo los trabajadores quienes generan la riqueza en nuestro país, sigan los que paguen los platos rotos como siempre se ha venido dando a lo largo de estos años, y creo que es importante ponerlo en cuestión este tema. El propósito del proyecto es prohibir la aplicación de la suspensión perfecta de labores y los ceses colectivos a trabajadores durante la emergencia sanitaria. En este aspecto podemos también señalar que la suspensión perfecta lamentablemente se ha mal utilizado durante el estado de emergencia sanitaria. Ha llevado a cientos de miles de trabajadores a las calles, y que muchos de ellos ha tenido consecuencias muy, muy graves, han quedado desamparados en plena pandemia, y aparte de eso, muchos de ellos que han regresado o han retornado a los trabajos ya no retornaron a sus mismos puestos de trabajo. Porque aquí hemos visto una malutilización en el sentido de que han sido los trabajadores sindicalizados, porque lamentablemente en el país se ve una lógica de parte de las empresas de no tener este espacio de defensa de los trabajadores como son los sindicatos. Se aprovecha estas facilidades que podrían darse, se aprovecha para otra temática, que es simplemente querer desaparecer a los sindicalizados y peor aún a los que están como dirigentes sindicales. Y esto creo que se ha precisado en la Agenda 19, que ya se va planteando de parte del Ejecutivo la finalización de los efectos del decreto de urgencia 038-2020 respecto a la suspensión perfecta, el cual nosotros también aplaudimos esa iniciativa y la ejecución inmediata de la misma. Pero también consideramos que la suspensión perfecta y cese colectivo se encuentra regulado en el texto único ordenado del decreto legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Este decreto de urgencia, como sabemos, establece las medidas complementarias respecto a lo que significa la suspensión perfecta. Los alcances generales de este decreto de urgencia no es otra cosa que el cese temporal de la presentación de servicios de parte del trabajador y el cese temporal de la correspondiente remuneración, ¿no? Ese para mí es un problema grave que aún se sigue dando. Como hemos señalado, la suspensión perfecta de labores está prevista en este decreto 728,
pero tienen una regulación especial en el marco de la pandemia del decreto de urgencia 038-2020, que establece que los empleadores que no pueden implementar el trabajo remoto o la licencia con goce de haber puedan optar por la suspensión perfecta de labores, ¿no? Se establece un procedimiento especial sin garantías para los trabajadores, ¿no? La solicitud ante el ministro de Trabajo, la verificación de la autoridad de trabajo, la decisión del ministerio en 7 días adicionales, se aplica el silencio administrativo, es decir, un conjunto de puntos que claramente benefician en este caso al empleador. Asimismo, se establece un plazo arbitrario hasta 30 días calendario, luego de terminada la vigencia de la emergencia sanitaria. Este plazo es prorrogable, ¿no? Y casi ya en una práctica en un plazo indefinido. La problemática que ha suscitado esta suspensión perfecta, lo que nosotros venimos señalando, bueno, y lo que se ha visto, más de 320.000 trabajadores fueron afectados, mientras que las grandes empresas se han venido beneficiando con el tal Reactiva Perú. Por ejemplo, lo que hemos visto, la empresa ibérica, que es la de los riquísimos chocolates de mi región, recibió 7.800.000 soles de Reactiva Perú, mientras mandaba a la suspensión perfecta a 140 trabajadoras arequipeñas, porque todas ellas madres de familia que fueron enviadas a la suspensión perfecta, y en ese aspecto y muchas de ellas no retornaron a sus mismos puestos de trabajo, y generándose un tipo de hostilidad laboral que deviene precisamente de esta práctica. El tema que también es importante señalar, que aún con la derogatoria del decreto de urgencia 038-2020, subsiste o subsistiría la suspensión perfecta y ceses colectivos, ¿no? Por caso fortuito o fuerza mayor en el decreto legislativo, tal como lo establece en el artículo 15, ¿no? Que va señalando esta situación de continuar con la suspensión perfecta. Y es por esa razón que nosotros estamos planteando en este punto que también sea en realidad suspendida o no se quede sin efecto durante todo el estado de emergencia sanitaria la aplicación de este artículo del decreto 728, con ese claro propósito que se ha venido dando, que ha sido mal utilizado, y de esta manera proteger a los trabajadores y las trabajadoras, que como vemos siempre son los que tienen pues estos problemas. Y bueno, los fundamentos jurídicos en el que estamos sustentando esta problemática, el decreto de urgencia 038-2020 no cumple ese criterio constitucional de transitoriedad, ¿no? Debido a que se ha ido, a pesar de que estamos en estos momentos ya en una situación de reactivación económica, en que muchas empresas han venido teniendo más ganancias y utilidades que en tiempos normales, no se puede seguir utilizando este decreto de urgencia. Deber de atención prioritaria al trabajo, derecho que están y el derecho a percibir una remuneración, que son derechos que están percibidos en la Constitución Política del Perú, la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que nos recomienda asegurar ingresos económicos a los trabajadores durante la pandemia, informe de la OIT respecto a las normas de la OIT y la COVID-19, que nos recomienda mantener los salarios para proteger la situación vulnerable de los trabajadores.
¿no? Y en cuanto al derecho comparado, los decretos 329, 2020, en el caso de Argentina, y la ley número 1309, el caso Bolivia. Para ir estableciendo ciertas conclusiones, ¿no?, respecto a este tema, el decreto de urgencia 038-2020 debe ser derogado. Se requiere una disposición que prohíba la suspensión perfecta de labores durante la emergencia sanitaria a fin de que no se utilice el decreto legislativo 728 alegando caso fortuito o fuerza mayor. Y se requiere una disposición que prohíba los ceses colectivos durante la emergencia sanitaria a fin de que no se utilice el decreto legislativo 728 alegando caso fortuito o de fuerza mayor. Y para finalizar, creo que es importante señalar que esta comisión tiene que velar también, si bien es cierto, por el trabajo en general, pero quienes sustentan todo ello y quienes generan la riqueza en nuestro país son los trabajadores y por lo tanto la lógica de los legisladores debe ser en función de ellos. Muchas gracias, señores congresistas. Bien. ¿Algunas intervenciones para concluir con estos informes? A ver. ¿Hay intervenciones? Señores congresistas. Señores congresistas. Si no hay intervenciones, vamos a dar uso de la palabra a la congresista Susel Paredes para que exponga su proyecto de ley 018-21CR que propone reconocer beneficios laborales a los trabajadores que realicen el servicio de reparto, mensajería y movilidad por medio de plataformas digitales. Damos la palabra a la señorita congresista Susel Paredes por el tiempo de 10 a 15 minutos. Señor presidente, le agradezco mucho la oportunidad de hacer el sustento de nuestro proyecto, el mismo que ha sido construido con el aporte de los y las personas que ejercen esta actividad. Como todos sabemos, cada día existen jóvenes que trabajan como conductores de automóviles o de motocicletas para plataformas digitales. El servicio se ha hecho indispensable por la pandemia. Por ejemplo, entregas de medicinas, de comida, pero también ahorramos horas de tiempo en la entrega de objetos comprados a través de comercio electrónico o entregar un objeto a un familiar y no tener que cruzar la ciudad de Lima. Y gracias a estas personas que con sus motos van por toda la ciudad, nosotros podemos ahorrar horas de nuestras vidas transportando distintos objetos. Y está también, y es importante que yo diga que el uso de las plataformas digitales no se va a reducir, por el contrario, el uso de las plataformas digitales va a incrementarse. Siguiente, por favor. ¿Por qué se va a incrementar? Por las razones que he señalado. Pero, ¿cuál es el corazón de nuestro proyecto? El corazón de nuestro proyecto es que hay una relación laboral. Esta relación laboral tiene unos requisitos, unos elementos. Para que yo diga que hay una relación laboral, debo cumplir con 3 elementos. Estos son prestación personal, subordinación y remuneración. En subordinación, quiero decir, por ejemplo, que si un motorizado no acepta un viaje, lo castigan.
le suspenden la cuenta, le bloquean la cuenta. Y dígame usted qué mayor expresión de la subordinación que el castigo. ¿Quién es el primero que te castiga en la vida? Con quien tú tienes subordinación, pues, tu papá. Pero en el trabajo se completa la figura de la subordinación cuando te sancionan, cuando te hacen una amonestación, o esto que es máximo, que es la suspensión de la actividad laboral. Siguiente, por favor. El trabajo de las plataformas en todo el planeta se incrementó producto de la pandemia. Pero también a través de la pandemia es que se han producido transformaciones. Y estas transformaciones han hecho que esta actividad sea una actividad laboral perfecta con todos sus elementos. Este servicio de delivery por motos o de taxis, esto ya se ha instalado en el planeta y no creo que vaya a desaparecer. Y como se ha incrementado y ha avanzado, se ha consolidado también como una relación laboral. La mayor parte de las inversiones se concentran en las plataformas de transporte y de reparto. Y como ya he explicado, estas pues han sido consideradas servicios esenciales. Se han salvado vidas gracias a los repartos de los motorizados o de los taxis que nos han mandado encargos urgentes. Sin embargo, los trabajadores conductores y de reparto en motos están sujetos a jornadas de trabajo largas, extenuantes, con bajos ingresos. ¿Y por qué es relevante mencionar esto de los bajos ingresos? Por la siguiente diapositiva, por favor, si fuera tan amable, señorita. Ya. Miren, un servicio, por ejemplo, cuando yo le mando a mi madre un regalo, yo qué sé, le mando una botella de aceite de oliva porque es bueno para su salud. Entonces yo le pago 8 soles al motorizado para que le llegue a mi mamá su aceite de oliva. ¿Y sabe cuánto recibe de esos 8 soles el trabajador de delivery? 1,50 sol en promedio. ¿Por qué? Porque hay todo un cálculo para el repartidor. Un cálculo que además no incluye en ese 1,50 sol todo lo que el trabajador gasta para poder darle el servicio a la plataforma. Estamos hablando de gasolina, del pago del SOAT, del desgaste de su propia moto, etcétera, ¿no? Y hay una cosa que acá está en el cuadro, pero yo quisiera decirle, mire, esto se calcula por kilómetro de distancia, pero no es como el avión, pues. La moto tiene que ir de acuerdo a las normas de tránsito y de acuerdo al sentido del tráfico y de acuerdo si es que está atracado el tráfico. Si esto fuera un avión, yo entiendo que el precio sea por kilómetro de distancia recorrido al punto de entrega de forma lineal, pero no, porque tienen que dar vueltas. Entonces uno va del punto A al punto B no en línea recta, sino tiene que hacer todo un recorrido que las plataformas no contemplan. Sí, en cambio, sí hay un aumento por el tema de las horas puntas, que ya eso sería el colmo, porque ahí ni nuestros carros, ni el transporte público puede moverse porque se hace, ya sabemos en Lima, como un queso el tráfico, ¿no? Compacto y difícil de moverse. En nuestro país, estas plataformas digitales que prestan este servicio dicen que se llaman de economía colaborativa, pero a mí me parece que eso es una palabra que no es correcta, ni exacta, ni se señala lo que realmente pasa, porque yo entiendo que sea colaborativa cuando tú trabajas menos de 4 horas. Este proyecto se refiere a las personas que trabajan en promedio más de 4 horas diarias, es decir, que cumplen media jornada de trabajo. Según estas plataformas y su concepto de la economía colaborativa, no hay vínculo laboral.
porque este intercambio es autónomo y cada uno lo hace. Como que si todos los motorizados fueran muchachos de universidades que en su tiempo libre van a hacer uno que otra entrega para poder llevar a su enamorada al cine. Eso no es así. Tenemos a gente que trabaja más de 4 horas, gente que trabaja más de 8 horas. Sin embargo, no son considerados trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos dicen que este es un trabajo autónomo y que cada uno es su jefe. ¡Falso! No es su jefe. Porque a mí me dicen dónde tengo que ir, porque a mí me dicen que no puedo rechazar un viaje. Si es sábado 11 de la noche, a mí me dicen que vaya a Barrios Altos a recoger un paquete y que ese paquete lo vaya a entregar a Barranco. ¿Y qué pasa si ese paquete a mí me da sospechas de que pueda ser droga, como ha ocurrido con motorizados? Entonces, no lo puedo rechazar, porque si lo rechazo, me sancionan, me suspenden, me bloquean la cuenta. ¿Dónde está la autonomía, señor presidente? Acá no hay ninguna autonomía, acá hay una clarísima relación laboral que tienen los motorizados prestando esta actividad tan necesaria para la sociedad. Entonces, en la realidad se constata que hay una actividad que constituye una relación laboral, que es la relación de subordinación, el pago y la prestación personal. Siguiente, por favor. Y acá hay una cosa importantísima, la prestación personal. Nadie más que ese motorizado que es conectado a través de la plataforma es el que presta el servicio. Estamos hablando de miles de muchachos y muchachas, chicas también, que trabajan en las motos y en los autos. Y acá hay toda una problemática, pero solamente decirles algo. En el año 2020, el sector de reparto a domicilio se incrementó en 98%. Muchas de esos viajes siempre se van a realizar. Yo di el ejemplo de mi madre, a la que le mando una botella de aceite de oliva de regalo. Yo ya sé que para hacer esas cosas, no para visitarla, ¿no? Para eso yo siempre ya voy a utilizar el servicio de las plataformas, porque voy a ahorrarme 2 horas de la vida, ¿no? Ya cuando quiere ir a visitarme tengo que tomar más tiempo pues para conversar con mi mamá, pero si yo quiero entregar un paquete, ya lo resuelvo en 30 minutos o en 20 o en 15 minutos, porque la plataforma permite encontrar a la moto más cercana. Testimonios de repartidores señalan que trabajan más de 8 horas diarias, que son expuestos a calificaciones arbitrarias. Nuevamente nos encontramos ante un elemento que constituye una relación laboral. Te califican. Entonces, por esa razón es que nosotros señalamos que estamos ante una evidente relación laboral que yo estoy segura que este Congreso va a aprobar porque es de justicia, es objetivamente probado que hay una relación laboral en los servicios de repartidores. Además, tenemos que la actividad propia también pone en una especial situación de vulnerabilidad a estos repartidores. Hemos visto que les han disparado, les han roto los lentes, les han pegado, los han insultado, los han discriminado. Puede pasar dos diapositivas más, para que ahí están las noticias del comercio. No es el diario 1, es el comercio, que dice ahí, asesinan a repartidor de delivery para robarle su motocicleta en San Juan de Miraflores. Entonces, y así hay varios, ¿no? La República también, y etcétera. Y realmente es una actividad necesaria, es una actividad sacrificada, pero ante todo es una actividad que constituye una relación laboral. Entonces, ¿qué hacemos con este proyecto de ley? Que se reconozca como relación laboral la actividad de los deliveries a quienes tengan más de 4 horas diarias de servicio. Pueden ser en cualquier momento del día, pero que sean 4 horas diarias. Luego estamos planteando que se otorgue un seguro de salud. Si está en planilla este seguro de salud, por defecto va a ser salud. Entonces,
esta planilla pagará también a salud para que tenga ese servicio médico. El SOAT debe ser pagado por la empresa. El SOAT debe ser pagado por la empresa porque la entrega y la naturaleza propia de la entrega implica una necesidad de tener este seguro, además que es obligatorio. El SOAT debe pagarlo la empresa y segundo, debe tener un seguro de riesgo especial porque es una actividad, pues efectivamente, como estamos viendo, riesgosa. Por eso es que llegan rápido, ¿no? Y la moto en cualquier parte del mundo es un medio de transporte que tiene riesgos. Luego, este proyecto reconoce la libertad de asociación y también es muy importante que como va a estar en planilla y va a estar identificado, y como ese jefe ya no puede ser un algoritmo, porque han tenido, disculpe usted, señor presidente, la frescura de decir que el jefe es un algoritmo. Bueno, pues no va a poder ser un algoritmo. Tendrá que ser una persona que tenga nombre, apellido y DNI, y cuando lo tengamos con nombre, apellido y DNI, ese va a tener que determinar quién hizo el viaje y entonces vamos a poder proteger también a los usuarios y usuarias. Porque también han habido casos donde estos motorizados han sido sujetos activos de delitos. Es decir, ellos, por ejemplo, han violentado a la persona a quien le iban a entregar. Entonces, el propio usuario va a poder defenderse y la plataforma va a decir, ya, ha sido el señor Juan Perico el que ha venido a esa hora, el que ha entregado ese paquete, yo le entrego a la justicia ese dato para que se le persiga penalmente. Igual en el tema de los taxis por aplicación. La empresa te dice, no, es que el algoritmo. ¿Qué algoritmo? Ahí está la chica violada por el taxista de aplicativo y como el algoritmo no sabe quién es, entonces no se hace responsable. No, se tiene que ser responsable porque tenemos que darle garantías a los usuarios y a los consumidores como debe ser y como ocurre en muchas partes del mundo. Internacionalmente hay una serie de documentos que ya no me va a dar el tiempo, señor presidente, para poder explicarle, pero que están en el propio texto del proyecto, y tenemos en Italia, Uruguay, Portugal, Francia, la Unión Europea también ha hecho una regulación, ¿no? Tenemos normas también en España, en Chile, en los Estados Unidos, etcétera. Estas normas, por supuesto, no las vamos a copiar, ni pretendo que se copien, son solamente inspiración y aportes que el derecho comparado le hace a nuestro proyecto. Nosotros vamos a seguir utilizando los servicios de estos muchachos. Digo muchachos y muchachas porque la mayoría son jóvenes. Y quiero decirles que además hemos pedido la opinión no solamente de los chicos con quienes me he reunido. Me he reunido, por ejemplo, con la Asociación Peruana de Empresas de Seguros y están de acuerdo. Están de acuerdo siendo que el seguro sea el SOAT y lo pague la plataforma. A ellos les parece inclusive razonable. Entonces, con APSEC ya me he reunido, hemos hablado y hay muchas opiniones, algunas en contra y algunas a favor. APSEC, por ejemplo, está a favor. Yo pensé que no, pero fíjese usted. COMEX también ha dado su opinión, la CGTP, la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, la Cámara de Comercio de Lima. Estamos esperando la respuesta de la OIT, de Indecopi para ver el tema de los usuarios y de otras instituciones más, porque este documento, señor presidente, es un instrumento en construcción que con los aportes de las partes, de las plataformas, del empresariado, de los trabajadores y las trabajadoras, de los usuarios, entre los tres actores encontremos un medio punto de justicia, de equilibrio, para que se desarrollen las actividades económicas en el medio de una sociedad de libre mercado, pero con conciencia social.
un libre mercado con rostro humano, que respete a las personas, que promueva el desarrollo de las empresas, que proteja a los usuarios y a los consumidores. Por la justicia, señor presidente, yo pido a esta comisión que se apruebe este proyecto. Muy agradecida. Bueno, agradecemos a la congresista Susel Paredes por su brillante exposición. Bueno, y vamos a darle el pase al segundo punto que tenemos, la presentación y sustentación de la posición de las centrales sindicales estatales, CITE, UNACE, respecto al artículo 6 del proyecto 091. Señor presidente. Sí. Sí. Aló, buenas tardes, señor presidente. Por favor. Sí. Buenas tardes, señor presidente. Le habla Domingo Cabrera de la unidad estatal. Sí, estamos un instante para poder... Ok, muy amable, muy amable. Sí, sí. Señor presidente, una opinión sobre el proyecto de la congresista Paredes, por favor. Sí, a ver, le escuchamos, señor congresista. Ya, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, queremos felicitar la ponencia, bueno, el proyecto de ley sustentado por la congresista Paredes. Creo que es importante que se reconozcan los beneficios laborales a los trabajadores que realizan este servicio de reparto, mensajería, movilidad por medio de las plataformas digitales. Sin embargo, también, además de las opiniones que ya están a favor y que nos ha mencionado la congresista Paredes, sin embargo, y a la espera de algunas otras opiniones que se han cursado, pido también a la comisión que, con el fin de alimentar de mejor manera el análisis técnico respecto de los profesionales que han venido ya investigando la situación laboral de los trabajadores que realizan este servicio de reparto por plataformas digitales, se solicite la opinión también de algunos expertos. Por ejemplo, la del doctor Miguel Morachimo Rodríguez. Este es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En fin, tiene una serie de pergaminos, experto en derecho laboral, económico. Es el director de la Asociación Civil Hiperderecho. En fin, dedicado a investigar el entendimiento público, el respeto de los derechos y libertades de entornos digitales. Eso es importante, creo, contar también con esa opinión que va a enriquecer el proyecto de ley, que por cierto es muy interesante, de la colega Susel Paredes. Y asimismo del doctor Sergio Quiñones Infante, también que es autor de textos universitarios y que también tiene experiencia sobre la materia. Yo pediría a la comisión, con el afán de nutrir de mejor manera el debate y tener también esas opiniones de expertos sobre el tema. Muchas gracias. Sí. Bueno, señor congresista. Señor presidente, pedí la palabra. Todas sus sugerencias y vamos a continuar con... la palabra. Señor presidente. A ver, ¿quién pidió la palabra? En orden, por favor. Ramírez García Tania, desde la primera exposición de los proyectos se pidió la palabra y no se me brindó. Dijeron que al final que terminen iba a haber una rueda de... Señora congresista, pues tiene la palabra. Gracias. Bueno, mi intervención va para el proyecto de ley de la congresista Sigrid Bazán. En cuanto a la exposición de su proyecto de ley, ¿se me escucha? No. Buenas tardes. Buenas tardes.
Sí se le escucha, congresista. Gracias. Ya, listo, mi micrófono está un poco mal. Bueno, respecto de todo la exposición, en cuanto a al proyecto de ley que ha presentado nuestra colega congresista Sigrid Bazán, la suspensión perfecta es una figura laboral regulada en el ordenamiento laboral peruano desde el 1997. He leído su propuesta legislativa, he concluido que está llena de medias verdades en realidad. Para empezar, debemos señalar que la suspensión perfecta aplica para colaboradores formales, es decir, que tiene sus beneficios laborales garantizados. Señorita congresista, usted dice que las empresas suspendieron el pago de remuneraciones, pero se le olvidó decir que los colaboradores por pandemia era material y legalmente imposible que asistan a laborar para salvar sus vidas, es decir, no hubo contraprestación. Usted señala que la suspensión perfecta afectó a más de 320,000 colaboradores, cuando lo correcto debería ser que la medida ayudó a preservar más de 320,000 puestos de trabajo y garantizarles a estos colaboradores el acceso a la salud. También usted dice que se registraron más de 32,000 solicitudes, pero no nos dice cuántas de esas solicitudes fueron aprobadas y cuántas fueron denegadas por la SUNAFIL. Usted dice que la medida afectó al 8% de los trabajadores en planilla y se olvida de decir que la medida no aplicó al 92% de los trabajadores informales. Usted dice que 817 grandes empresas afectaron con la suspensión perfecta a sus colaboradores, aun cuando percibieron dinero de reactiva, y señala a las empresas del sector comercio, inmobiliario, manufactura y transporte. Y se le olvida decir que también se beneficiaron empresas vinculadas a la prensa escrita y televisiva, a las cuales usted estuvo ligada y por cálculo político nunca se manifestó en contra del decreto de la urgencia 038-2020. Se le olvida decir también en su proyecto de ley que un grupo periodístico no aplicó la suspensión perfecta, sino que suspendió a sus trabajadores sin pagarle nada. Y muchos de ellos también teniendo que acudir al Poder Judicial para que les pague sus beneficios laborales. Muchas gracias, señor presidente. He terminado. Bien, esta sesión no era para discutir. Va a haber una próxima sesión en la cual vamos a tener que llamar a expertos para poder hacer todas las correcciones, todas las modificaciones, inclusive si hubiera otros proyectos que se presenten sobre el mismo tema, vamos a tratar de llegar a un acuerdo final para que antes del dictamen que se tiene que votar. Entonces, le pediría para que modifique algunas cositas. Gracias. Le sugeriría a la congresista Sigrid Bazán que por favor, ella ya ha expuesto y bueno, esta sesión solamente es informativa. Por favor. Presidente, si me permite, lamentablemente por alusión tengo que contestar algunas cosas muy breve. Le pido un minuto. Ya, un minuto le doy, por favor. ¿Ya? Muchas gracias, presidente, y con su venia. Solamente me apena que una persona que parece querer abandonarse de los derechos de los trabajadores, para empezar, no tenga la cara de decirle trabajadores y les llame colaboradores. Qué pena, congresista, porque mi idea con un proyecto de ley no es confrontar políticamente, la campaña ya terminó, y se llaman trabajadores, no colaboradores formales. Y en segundo lugar, tengo 2 puntos más. En segundo lugar, si usted quiere mandarle una carta para pedir que no se suspendan a trabajadores de medios de comunicación, tiene todo el derecho de hacerlo. Yo no he sido parte de ningún directorio de ningún medio de comunicación. Yo también he sido una trabajadora, así que por ese lado no tengo más que decir. Y finalmente, estas solicitudes registradas, usted bien lo ha dicho, son solicitudes, pero si algo ha leído del DU, porque si no lo ha leído, la entiendo, de repente está diciéndolo sin leer, pero si ha leído el decreto de urgencia comprenderá, como lo he explicado en mi exposición y se la puedo alcanzar con todo gusto, congresista, todas son automáticas. Se registra la solicitud y automáticamente el trabajador pasa a ser suspendido.
Y tienen 30 días, a diferencia de con la 728, y además, si en los 30 días la autoridad no se pronuncia, existe lo que es el silencio positivo. También está en mi PPT, se lo alcanzo. ¿Qué es silencio positivo? Que automáticamente siguen suspendidos perfectamente en el marco de este DU. Así que para por lo menos absolver algunas de las dudas, igual le puedo extender mis diapositivas. ¿Puedo intervenir, disculpe, señor presidente? Burgos, si me deja terminar, congresista, con todo gusto esperaremos las opiniones de los expertos, porque este proyecto de ley se comparte en gran medida también con el proyecto de ley del congresista Quito. Muchas gracias, presidente. Le voy a pedir hay invitados que tienen que hacer uso de la palabra, y eso no es un debate. Bueno, voy a darle la oportunidad a la congresista Adriana Tudela, y ya con la congresista Ramírez, ya por favor, y ella ha hablado ya. Gracias, señor presidente. Solo me gustaría solicitar a las dos congresistas que han expuesto sus proyectos que, por favor, si nos pueden remitir las exposiciones y también la data sobre la cual están sustentando estas propuestas. Y en relación al proyecto de ley de la congresista Paredes, yo, celebro mucho su iniciativa, no dudo de la buena intención, sin embargo, creo que es necesario partir de una concepción precisa respecto a cuál es el giro de estas plataformas intermediarias del mundo digital. Y en ese sentido, me uno al pedido del congresista Aragón. Considero que es necesario invitar a distintos expertos, tanto en materia de derecho a competencia, que ya solicité al inicio de esta sesión que por favor se curse invitaciones a distintos expertos, como a expertos en materia digital. Y en ese sentido, reafirmo el pedido del congresista Aragón. Considero que se tiene que cursar una invitación al señor Miguel Morachimo, a Lucía León, a Pierino Stucchi, a Óscar Montezuma, a Eric Iriarte, a Carlos Guerrero, a Alejandro Daly, a Blanca Chávez, a Gabriela Canashiro, a Manuel Quindimil, a Jaime Dupuy, que ya lo había mencionado al inicio de la sesión, a Sergio Quiñones, a Jorge Toyama, a Luis Vinatea, a Germán Lora, y Alfredo Bullard y Ivo Gaglufi, que nuevamente ya los había mencionado al inicio de la sesión. Considero que es necesario tener opiniones técnicas y especializadas para poder lograr una solución que realmente beneficie a todos y que no termine perjudicando a los trabajadores. Gracias. Bien. Señor presidente, si me permite un minutito nada más. Un minuto, congresista. Un minuto, sí. Mire, por favor. Este proyecto, como dije, es una herramienta de trabajo que está en construcción. Mientras más personas participen, más técnicos, científicos, etcétera, participen, doctrinarios, será más legítimo el producto de este proyecto de ley. Entonces, yo agradezco esas invitaciones. Nosotros hemos cursado invitaciones también, varias. Entonces, bastantes son. Mejor no leo si no pierdo mi tiempo en leerlas. Pero creo que un proyecto de ley, mientras más consultado sea, mientras más debate genere, será un proyecto que yo estoy segura que va a lograr un equilibrio en el justo medio para poder salvaguardar los derechos de los trabajadores y también la libertad de empresa y su legítimo derecho de lucrar y también la protección de los usuarios y consumidores. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra, señor presidente, una interrupción muy breve. Mire, estamos con invitados y les dije que hace rato les pedí que intervengan o que pidan la palabra. Voy a, por favor, sí, señor presidente, voy a darle el pase al señor Winston Guamán de la CITE. Aló, señor presidente. Señor presidente, estoy pidiéndose la palabra, por favor, tiene que atender. Aló. A ver, el señor Winston Guamán. Solamente Enrique. precisar lo siguiente, señor presidente, que los pedidos que estamos haciendo los congresistas no lo estamos haciendo pues por gusto, señor presidente. No vamos a ir pues a perder el tiempo, disculpando la expresión. Entonces, que se anote, por favor, que el secretario técnico anote
con la precisión del caso los pedidos que hemos señalado de los especialistas que emitan su opinión. Yo hace un momento intervine, manifesté el señor Miguel Morachimo Rodríguez y el señor Sergio Infante. Entonces eso que el señor secretario técnico voy a pedir, lo anote claramente, porque si no, hablamos por gusto y tiene que precisarse. Muchas gracias, presidente. Señor congresista, ya están anotados, ya el secretario técnico es muy rápido, por favor. Ya, vamos a darle el pase al señor Winston Guamán, representante de la CITE. Muy buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. A nombre de la Confederación Intersectorial de Trabajadores del Estado CITE Perú, nuestro saludo a los integrantes de la Comisión de Trabajo y en particular a vuestra presidencia. Estamos solicitando a la Comisión de Trabajo porque el artículo 6º está relacionado con la prohibición de la negociación colectiva, que es un tema materialmente vinculado a la Comisión de Trabajo más que a la Comisión de Presupuesto, y estamos solicitando de que se aclare mediante un párrafo que la prohibición que establece repetitivamente este artículo no prohíba los incrementos provenientes de la negociación colectiva al amparo de la reciente ley 31.188 por dos motivos. El primero, porque ya el Tribunal Constitucional ha sentenciado que es inconstitucional la expresión mecanismo que estaba contenida en el artículo 6º. El Congreso de la República, a partir de la Ley de Presupuesto del año 2017, expulsó del ordenamiento y eliminó la expresión mecanismo de ese artículo. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanza, pese a que el Congreso de la República cumplió con el mandato constitucional de haber eliminado la expresión mecanismo de dicho artículo, por lo tanto, liberando a la negociación colectiva de esa prohibición, mantiene una interpretación muy antojadiza, expresando de que aún con esa redacción se mantiene la prohibición para todo efecto, incluida la negociación colectiva. Por ello es que nosotros estamos solicitando al Congreso que el artículo tenga un párrafo aclaratorio. Vale decir que se le agregue, tal y como está planteado en el proyecto, un párrafo que diga que la prohibición prevista en este artículo no comprende a los incrementos provenientes del derecho de negociación colectiva previsto en la ley 31.188, señor presidente. Ese es nuestro planteamiento, porque ya la norma está vigente desde el 3 de mayo del presente año y se nos abre la oportunidad de que el 2 de noviembre presentemos ya nuestros pliegos de reclamo y se negocie en el plazo, dice la ley, de 10 días hábiles. En consecuencia, solicitamos que se nos destrabe a través del Congreso, porque el Congreso es la fuente normativa de esta ley. No es el Poder Ejecutivo, no es Servir ni el Ministerio de Economía. Es el Congreso de la República la fuente normativa y el que tiene la autoridad suprema para decidir sobre este punto. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien, hemos escuchado al representante de la CITE y voy a invitar al señor Domingo Cabrera, representante de la CTE, para que haga tiene el tiempo reglamentario para poder expresarse. Muy buenas tardes, señores congresistas de la República. Mi nombre es Domingo Cabrera Toro, secretario general de la Confederación de Trabajadores Estatales y responsable de turno de las centrales estatales. Acabamos de salir de una importante reunión con el señor ministro de Trabajo y el día de ayer con el señor viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas. Y hemos ido justamente a debatir y a proponer
lo que significa para nosotros la ley de presupuesto, del proyecto de ley de presupuesto de la República. Y ahora abordamos a la comisión de trabajo que gentilmente nos invitan para proponer lo que además ha dicho el compañero Campos, que es de FETRAMU, de la CITE, proponer que el Congreso de la República tome muy en cuenta que nuevamente este proyecto de presupuesto recoge un artículo que que lo ponen como un artículo permanentemente pegado a estos proyectos de ley de todos los años, de todos los gobiernos. No aumentos, no contrataciones, etcétera, etcétera. Eso es una repetición. Este presupuesto, que es de más de 197.000 millones de soles, superior al de 185.000 del año pasado, es totalmente antilaboral en lo que concierne a nosotros, porque el artículo 6º niega nuevamente lo que el Tribunal Constitucional ya lo ha expresado reiterativamente, niega la negociación colectiva al quitarnos una serie de derechos. Por eso que este Congreso, que es nuevo, tiene que reflejar su aptitud también positiva hacia la clase trabajadora. Y ustedes como congresistas conocen, por decir un ejemplo, que los trabajadores de la 276 ganan menos de 600, 700 soles y que los trabajadores CAS están en una desproporcionalidad frente a este proyecto de ley. De tal manera que tenemos que medirnos de la misma forma como se miden los trabajadores o los funcionarios de Servir. Servir tiene un presupuesto de más de 102 millones anuales y Servir tiene los sueldos más importantes que seguramente les pertenece, como por ejemplo de 33.000 soles a la señora Boyer, que gana más que el presidente de la República, o sueldo de 29.000, 28.000, y el último de 5.000 a 6.000. Y entonces, si el órgano rector de la administración pública, como es Servir, no se pone de acuerdo en esta parte del presupuesto, porque ellos han intervenido también en esto, ¿cómo es que hay grupos como Servir y otras entidades que ganan 50 veces más que un trabajador, haciendo funciones técnicas muy importantes en la administración pública? Y entonces nosotros solicitamos a las bancadas aquí presentes, honorables padres de la patria, que escuchen a los trabajadores del Estado en relación a la modificatoria de este artículo 6º, como lo ha planteado el compañero Campos, y que se proceda a no seguir repitiendo lo que por espacio de los últimos 5 gobiernos han repetido la historia del presupuesto. Nosotros estamos bajando bancada por bancada para que el acuerdo de la Comisión de Trabajo, que es importantísima para nosotros, pueda solucionar este problema de la inequidad, porque se niega para unos, en el artículo 6, se niega muchas cosas para unos, pero se deja abierta para los demás sectores para que sigan contratando, sigan nombrando, sigan sacando, etcétera, etcétera, una serie de cosas para grupos ocupacionales. Pero sin embargo, para la 276 se les niega totalmente. Por eso que hacemos un llamado a ustedes, señores congresistas, a que contemplen la necesidad de modificar y corregir este artículo que afecta grandemente a la clase trabajadora estatal, tal como lo hemos dicho ayer al MEF, como también nos han dado la razón, como también le hemos dicho al ministro, porque de lo contrario, señores congresistas, el 7 de octubre, los trabajadores estatales de la República estamos enfrentando un gran movimiento, una jornada nacional, porque creemos
que un nuevo gobierno y con un nuevo parlamento de gente renovada que tienen conocimiento de la situación laboral en la República, no se puede seguir repitiendo lo mismo. Yo sé y todos saben que este proyecto de presupuesto no es de este gobierno, es del gobierno anterior, pero no ha habido tiempo seguramente para evaluarlo o corregirlo, pero es la oportunidad que nos da estas horas para que ustedes lo puedan corregir y corregirle al Ministerio de Economía que hay necesidad de corregirlo, como en todos los congresos se pueden corregir, pero como este es un congreso nuevo, tenemos la sincera decisión de pensar y la esperanza que ustedes van a lograr escuchar a los trabajadores. Muchas gracias, señor vicepresidente de la comisión, y estaremos atentos a las exposiciones de ustedes, señores congresistas. Y efectivamente, no somos colaboradores, somos trabajadores del Estado. Muchas gracias, como son ustedes también. Bien, vamos a darle el pase al señor José Delgado, representante de la UNACE. Buenas tardes para todas y para todos. Buenas tardes, señores congresistas. Soy José Delgado, soy presidente de la Confederación Estatal UNACE, que conjuntamente con CITE y CTE formamos la llamada Unidad Estatal. En la misma línea de lo que han dicho los compañeros anteriores, se trata del artículo 6. Desde el año 2002, los sucesivos gobiernos han venido atropellando un derecho fundamental de los trabajadores, que es la negociación colectiva. Y se ha venido repitiendo año tras año en el artículo 6 de la ley de presupuesto, negando este derecho a los trabajadores de recibir mejoras salariales, mejoras económicas a través de la negociación colectiva. El gobierno actual ha repetido ese mismo articulado. Es cierto que lo ha variado, ha cambiado en algo el artículo, pero creemos que es necesario que esta prohibición que ha constituido el atropello y el abuso más grande de los últimos 20 años para los trabajadores del Estado debe ser corregido de manera clara y de manera precisa. Debe incluirse en este articulado un texto sustitutorio que ratifique y garantice el derecho de los trabajadores a mejorar sus condiciones económicas a través de la negociación colectiva. Por eso es que queremos pedirle a la Comisión de Presupuesto, al Pleno de la Comisión de Presupuesto, que haga suyo este pedido de los trabajadores y que una propuesta de la Comisión de Presupuesto de Trabajo, un dictamen de la Comisión de Trabajo, por unanimidad, por consenso, porque esto significa reconocer un derecho y ratificar un derecho de todos los trabajadores, hagan suyo este pedido y presenten un texto alternativo. Es hora de que el Congreso de la República, es hora que la Comisión de Trabajo realmente corrija esto, que ha sido en los últimos 20 años algo por lo cual los trabajadores hemos venido luchando. Hay un mandato del Tribunal Constitucional de que esto sea así, y esperamos que ustedes, señores congresistas, señoras congresistas, puedan por fin ahora, con un dictamen, un proyecto consensuado por todos ustedes, corregir esto que, desde nuestro punto de vista, sería un gran error histórico si lo mantienen en la ley de presupuesto y provocaría lo que ha dicho el compañero Domingo Cabrera, que tengamos que volver a salir, como lo hemos hecho todos los años, otra vez a luchar a las calles para que esto pueda ser corregido. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado a los amigos invitados. Quiero decirles a los señores Domingo Cabrera, José Delgado, a Winston, que, bueno, fueron invitados a pedido de la vicepresidencia de esta comisión. Y bueno, esperamos pues que las normas que se han comentado acerca de la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022, el artículo 6, que colisiona pues con el artículo 31.188, al prohibir el incremento, la Comisión de Trabajo hará suya los pedidos que ustedes han vertido, y es importante señalar que la ley de negociación colectiva en el sector estatal tiene como sustento la aplicación del artículo 28 de la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, la presente prohibición no es aplicable a los incrementos, reajustes o aprobaciones producto de la negociación colectiva regulada por la ley 31.188. Señores invitados, la Comisión de Trabajo ha tenido el placer de escucharlos y vamos a tener con todos los especialistas y expertos en esto
para poder presentar un dictamen como comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una ronda de intervenciones, por favor. Muchas Ronda de gracias. intervenciones de los señores congresistas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hace rato Sí. levanté mi manito y yo creo que no Sí. vieron. Sí, creo que no lo vimos, congresista. No se trata de que acá se le niegue la participación a ninguno. Por favor, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente, colegas congresistas. Buenas tardes. Señor presidente, realmente todos hablamos del trabajo, ¿no? Y yo creo que esta comisión tenemos que dar soluciones porque realmente para eso nos han elegido, para solucionar los problemas, sobre todo a los trabajadores que realmente han sido afectados en la pandemia de COVID. Realmente me preocupa porque más de 320,000 trabajadores fueron afectados. Realmente me preocupa porque hay muchas empresas que han sido beneficiadas con Reactiva Perú, mientras que las empresas que han sido beneficiadas, ¿qué es lo que hicieron? Despidieron más bien a muchos trabajadores. Y es una preocupación grande, porque hasta ahora trabajadores no pueden ser repuestos a su centro de trabajo. Señor presidente, le quiero hacer, por su intermedio, le quiero hacer una consulta. Deseo hacer una consulta al ministro de Trabajo para que nos responda si tiene una cifra o una estadística de cuántos trabajadores se encuentran en el régimen de la suspensión perfecta, tanto en el microempresa, pequeña empresa y mediana empresa, y en las empresas grandes también, para poder saber la exactitud a cuál de estos rubros afectaría más el levantamiento de esta medida. Porque ya es momento de apoyar al derecho de los trabajadores, señor presidente. Ese es mi pedido, señor presidente, que le hago llegar para, como congresista, fiscalizar para que se cumplan y que no abusen de muchos trabajadores que realmente hasta ahora no tienen solución, no lo reponen al trabajo. Le agradecería mucho, señor presidente, que me envíe una respuesta para empezar a trabajar y pronto tengan solución a muchos trabajadores que vienen atravesando momentos difíciles. Muchas gracias. Hemos escuchado el pedido de la congresista. Vamos a tomar en cuenta todos la opinión y vamos a invitar pues al señor, vamos a hacer la solicitud, el oficio al señor ministro de Trabajo para que nos alcance información de cuántos son los trabajadores que se encuentran bajo suspensión perfecta. Muchas gracias. ¿Ya? A ver, el congresista Bazán creo ha pedido la palabra. Congresista Bazán ha pedido la palabra. Cuestión de orden, señor presidente. María Agüero, por favor. No, perdón, presidente, se ha levantado de casualidad, no he pedido la palabra, voy a bajar la mano. Ya, a ver, cuestión de orden, a ver, ¿qué nos puede decir la señora Agüero? La señora congresista Agüero. Gracias, señor presidente. Se presume que los integrantes de la Comisión de Trabajo tenemos un mínimo de conocimiento y versación en temas laborales y que la intervención de especialistas es de complemento y no para que nos suplan. Los congresistas Ramírez y Tudela están pidiendo que se invite a la flor innata de los abogados de la CONFIEP. Seamos un poquito más serios, por favor. Lo ideal sería que solicitemos a las facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de San Marcos, que designe cada una 2 académicos expertos y uno el Ministerio de Trabajo, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Para su conocimiento, hemos Señor, palabra por a los académicos de las universidades mencionadas, a las universidades
Mayor de San Marcos y a la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Ya? Acá se escuchan todas las opiniones para poder señor presidente. mejorar los proyectos que se han visto. Señor presidente, solicito la palabra por alusión, por favor. Congresista Tudela, sí, dígame. No, solamente me gustaría precisar que acá tenemos que escuchar todas las voces, ya sean técnicas o académicas, desde los distintos sectores, porque no solamente podemos escuchar las opiniones que nos gustan. Y en ese sentido me gustaría agregar también a un invitado más, que es el presidente del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo de la San Martín de Porres. Su nombre es el señor Fernando Varela Borges. Muchas gracias. De acuerdo. El secretario técnico está anotando todo lo que los invitados para las siguientes sesiones. A ver, bueno, señores congresistas, gracias por sus intervenciones. Creo que ha sido enriquecedor toda esta sesión. Vamos a dar por finalizada la sesión y aprobaremos la dispensa para ejecutar los acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta. Señor secretario técnico, tome la votación nominal. Sí, presidente. Congresista Juan Burgos. De acuerdo. A favor. Burgos, a favor. Congresista Fernando Herrera. Congresista Fernando Herrera. Congresista Bernardo Quito. Congresista Quito. Congresista María Antonieta Agüero. Agüero Gutiérrez, de acuerdo. Agüero, a favor. Congresista Jorge Martí Corena. Congresista Jorge Martí Corena. Congresista Tania Ramírez. Congresista Cruz María Zeta. Presente. Sí, ¿a favor o de la dispensa? A favor, a favor. No, congresista Cruz Zeta, a favor. Congresista Disculpe, Aragón. secretario. Sí, congresista Bernardo Señor Quito. secretario, disculpe. Sí. A favor. Sí, congresista Quito, a favor. Congresista Luis Aragón. A favor. Aragón, a favor. Congresista Juan Carlos Mori. A favor. Mori, a favor. Congresista Adriana Tudela. A favor. Tudela, a favor. Congresista José Cueto. A favor. Cueto, a favor. Congresista Bazán. Siti Bazán. A favor. Bazán, a favor. Vuelvo a llamar, congresista José Martí Corena. Jorge Martí Corena, perdón. Congresista Fernando Herrera. Presidente, la dispensa ha sido aprobada por 9 señores congresistas. Presidencia agradece la asistencia a los señores congresistas, siendo las 17 horas Congresista Herrera. del martes 14 de septiembre se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós.